Un saludo cordial, mi nombre es Eduard Mendivelso del curso Modelos Educativos en el C1077. En este video se abordará la definición de aprendizaje seguido de las bases biológicas del mismo. Después la relación que existe entre las bases biológicas y el aprendizaje. También se darán unos ejemplos sobre el proceso de aprendizaje en algunos campos educativos y por último las conclusiones. Para empezar, no existe como tal una definición de aprendizaje que sea aceptada por todos los teóricos, investigadores y profesionales, y la definición del mismo puede cambiar debido a la visión que tengamos. Sin embargo, Schunk indica que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencias. Esta definición reúne unos criterios que los expertos en educación consideran importantes para el aprendizaje. Para empezar, el aprendizaje implica un cambio en la conducta o cómo se conduce uno mismo. Se aprende cuando hacemos las cosas diferentes y ese mismo aprendizaje es visible a través de productos o resultados, ya que el cambio de conducta da pie a que se demuestre el aprendizaje mediante habilidades, conocimientos, creencias y conductas. Por otro lado, el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. El aprendizaje se da cuando se genera un cambio que dura una cantidad de tiempo determinada. Por último, el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia, es decir, la que es adquirida por medio de la observación y la práctica. ¿Cuáles son las bases biológicas del aprendizaje? Se resumen en dos elementos importantes. Por una parte, la estructura del cerebro y por otra, la médula espinal, que son las que conforman el sistema nervioso central. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas? Desde una perspectiva neurocientífica, el aprendizaje es un cambio en la receptividad de las células provocado por las conexiones neuronales que se forman, fortalecen y conectan con otras a través del uso. El cerebro y la médula espinal contienen alrededor de 100.000 millones de neuronas que envían y reciben información a lo largo de los músculos y órganos. Además de las neuronas, existen las células gliales, las cuales sirven de soporte a las neuronas. El cerebro tiene dos hemisferios. El derecho procesa el pensamiento espacial, auditivo, emocional y artístico, y el izquierdo se encarga del pensamiento analítico, y los cuales están cubiertos por la corteza cerebral. Cada uno de los hemisferios se compone de cuatro lóbulos: occipital, parietal, temporal y frontal. El aprendizaje, la memoria y el procesamiento de información sensorial es gracias a la corteza cerebral. Por otro lado, el cerebelo es el que se encarga de la adquisición de habilidades motoras y en actividades que requieran la conciencia, como pensar y resolver problemas, mientras que el tallo cerebral y la formación reticular ayudan a controlar la información sensorial, los cuales son importantes para la atención y percepción. Por otro lado, el hipocampo es el responsable de la memoria a largo plazo, mientras que el cuerpo calloso conecta los dos hemisferios para su procesamiento. En cuanto a los lóbulos, el occipital procesa la información visual y por consiguiente la percepción. El lóbulo parietal es el responsable del sentido del tacto, a su vez ayuda a integrar la información visual y determina la posición del cuerpo. El lóbulo temporal es el que procesa la información auditiva y es responsable en el aprendizaje a través del reconocimiento de patrones. Y por último, el lóbulo frontal se encarga del procesamiento de información para la memoria, la planeación, toma de decisiones, establecer metas y la creatividad. Las investigaciones del cerebro arrojan que el contenido académico o gran parte se procesa en el hemisferio izquierdo principalmente, y el hemisferio derecho procesa el contexto. En el ámbito educativo surgen quejas, ya que la enseñanza se centra en el contenido y no en el contexto, y se sugiere que se deben crear más conexiones con los contextos con el fin de crear aprendizajes significativos y a su vez crear más conexiones nerviosas extensas. El cerebro y su estructura funcionan en conjunto con el fin de dotar al ser humano de habilidades que puedan ser representadas mediante el aprendizaje. Un primer ejemplo de cómo se puede dar el aprendizaje en un niño, un adolescente o un adulto haciendo uso de la tecnología. Una herramienta de uso cotidiano con mediación de la tecnología es Duolingo, en el caso del aprendizaje de las lenguas extranjeras. Las bases biológicas que se traducen en ventajas es el uso de los cuatro lóbulos, ya que es una herramienta que comprende aspectos visuales, memorísticos y auditivos. Una desventaja sería la motivación y concentración de aquellos estudiantes cuyo hemisferio derecho sea el más prominente en sus procesos de aprendizaje, ya que el uso de la lógica en la adquisición de conocimiento de una lengua extranjera no es común. Un segundo ejemplo de cómo se puede dar el aprendizaje en un contexto educativo
es el aprendizaje basado en problemas, donde se trabaja la motivación y sus emociones creando redes nerviosas más extensas, donde los estudiantes puedan unir sus habilidades creativas y conocimientos lógicos. Por una parte se estarían trabajando los dos hemisferios del cerebro y por otra parte se estaría fomentando el trabajo colaborativo como una manera de combinar conocimientos y habilidades. El lóbulo frontal es el principal protagonista en esta estrategia, ya que trabajarían la planeación, la toma de decisiones y la creatividad. Por otra parte, la desventaja podría ser la falta de motivación y poca aceptación ante el trabajo grupal. Una primera conclusión, teniendo en cuenta el texto base de teorías del aprendizaje del autor Dale Chung, se logra comprender el aprendizaje, el cual es mediado por la conducta y experiencias. Una segunda conclusión, partiendo de las bases biológicas, el funcionamiento del cerebro es fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que podemos identificar la importancia que tienen esas funciones en nuestro cuerpo y en nuestras vidas, como por ejemplo la predominancia de algún hemisferio del cerebro en la persona, pero sin que eso signifique que no haya conexión en sus procesos. Una tercera conclusión, el proceso de enseñanza-aprendizaje va más allá de impartir conceptos, es necesario tener en cuenta los contextos y además es fundamental tomar como referencia las bases biológicas. Cada función del cerebro tiene un fin y debemos mediante nuestras prácticas docentes ayudar a desarrollar las mismas a la par con las actividades. Espero este video haya servido como base para entender las funciones más importantes del cerebro en el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo ayudarnos a ser más reflexivos en nuestras prácticas con el fin de desarrollar habilidades partiendo de sus bases biológicas.